Llego justo en el momento que te han dicho 2 o 3 veces doctor Almendro. Para, para nosotros el doctor Almendro es Manolo Almen, y para los más veteranos, Almen TNT, que fue uno de los grandes personajes de los años aquellos de lo que se ha llamado la transición. Cuando apareció el punk en Inglaterra, algunos tuvimos la sensación de que ya habíamos oído otros grupos, Dr. Feelgood, por ejemplo, que habían ido más allá que los Pistols o que los Clash. Pues cuando apareció el punk local, que fue también muy pronto, en el 77 o en el 78, nosotros ya habíamos sentido esos cantos de la conmoción, del delirio, en otros cantantes de aquí y además en cantantes del underground. A pesar de que los discos, siempre se lo explico a él, siempre me repito, porque ya estamos viejetes, el disco Ya nadie cree en la revolución, ya sé que es una cosa técnica del libro, pero quiero explicar un poco al personaje porque además está relacionado con el libro. El disco Ya nadie cree en la revolución, que tiene unos primeros versos que dice Ya nadie cree en la revolución, la venden de rebajas en el Corte Inglés. El disco lo compré en el Corte Inglés, en la sección, una sección que había de saldos de libros, donde había editoriales de esas que se hundían. Como Kairos, como la editorial de poesía de la Regaz, que estuvo allí saldada, y como los discos de Polydor, de Eric Clapton y de Cream y de tantos otros. O sea que son momentos de transición, y también nuestra cultura y nuestro mundo editorial es un mundo de naufragios. O sea que vosotros los habéis superado y todavía estáis editando, y está muy bien que editéis, y además que editéis este tipo de libros, porque a pesar de todo la cuestión científica que hay detrás, interrogué en una entrevista a Manolo con todos los fantasmas de las cosas que no veía y sí que veía, y él insistía en determinados puntos sobre lo que debía de quedar claro. Ahora, para hacer la presentación, no he querido ir por estos derroteros, porque sabía también que vosotros, que sois especialistas en el tema, haríais explicaciones más técnicas, y lo que quiero recalcar es que el laberinto de la ayahuasca, como me pasó con chamanismo, realmente el que me interesó es como un libro de narrativa, no como un libro de ficción, porque también a algunos que nos interesa hoy la ficción es casi la no ficción. Nos interesa que nos expliquen historias, pero no que nos expliquen cuentos chinos, no que nos vengan y nos expliquen una novela. Puede estar en formato novela, pero casi que todo ese lector de novela se ha ido a las series, que ahí ya el personaje ya te lo sacan de esos de gimnasio, esos tíos que tienen esos pectorales y esas tías tan estupendas y todo eso, pero otros buscamos otro tipo de entretenimiento. Y Manuel Almendro, de la misma manera que nos entretuvo mucho en su época musical, en su época como ensayista, nunca te he tenido que venir a ver como doctor, afortunadamente, sí como comensal, porque Manolo también es un gran cocinero. Es un libro que es como un cuaderno de bitácora de lo que ha sucedido en su vida y cómo lo ha movido. Diríamos que si este libro, las investigaciones del libro parten precisamente del mundo de la contracultura de Barcelona y lo que sucedió con ella, de lo que sucedió con nosotros, que es como si hubiéramos ido a Vietnam y quedaron los que quedaron. No sé, no he calculado nunca, pero debemos estar pues como la mitad, ¿no? Este intento de ayudar a alguno de sus compañeros es lo que hizo a Manolo entrar en estos territorios de investigación, de la misma manera que cuando entraste ya seriamente a investigar determinadas terapias que explicabas en el libro Chamanismo, tenía relación con tu profesión de ayuda psicológica a los moribundos en los hospitales en los que has trabajado, ¿no? O sea que tiene esta vertiente social, esta vertiente solidaria, que también conecta un poco con la ideología de entonces, cuando nos estábamos alrededor de la CNT y del movimiento libertario, y después cómo cada uno fue haciendo su vida.
y tú el rock and roll lo dejaste de lado y te dedicaste bien a las terapias, pero sobre todo, que es lo que creo que pasará a posteriori, serán estos ensayos. De la misma manera que un profesor pues puede dar muy buenas clases, pero si esas clases las acaba compilando, pues las clases son para el futuro. Estos libros de Manuel Almendro son unos libros que nos explican en algunos momentos detalladamente lo que pasa, lo que hubiera pasado, lo que podría pasar y los remedios para determinadas conductas. Es un libro que es crítico, que es una de las cosas que me ha gustado mucho cómo has acabado cuando has hablado de la esperanza, porque también podríamos dar un punto de vista apocalíptico sobre todo lo sucedido y de cómo nos comportamos, como esos reportajes que ves ecológicos, que siempre se están acabando las especies, estamos acabando con la diversidad de las especies, con la flora también, con las razas, o sea, siempre se nos presenta como una plaga, que también lo somos la plaga, ¿no? Pero cuando ves que no todo el mundo, que no 100% del 100% de los que nos movemos de manera bípeda, pues estamos dispuestos a arrasar con lo que hay. El laberinto de la ayahuasca, que conecta con tantos tópicos también y que conecta con muchas leyendas, con muchas ficciones, precisamente desde la generación Beatnik, desde la generación Beat, todas esas cartas que se enviaban Ginsberg y Burroughs y todas esas experiencias con diferente tipo de sustancia que te podía conducir a determinados estados, a determinados estadios, pues son algunas de las cosas sobre las que se interroga Manolo en este ensayo, en estas investigaciones que son abiertas, que no son taxativas, que hace propuestas, que muchas veces te está diciendo, sí, esto te puede ayudar en una terapia contra el cáncer, pero no abandones tu medicina, tu quimioterapia, no abandones a tu oncólogo porque realmente será lesivo para tu salud. Es esta diferencia entre lo que podría ser la conducta esta del curandero y de la gente que ofrece su ayuda para cooperar en determinados estados de decadencia o de deterioro de tu salud. También el libro, con que se mueve en estos límites que a veces son difusos entre la vida y la muerte, entre el deseo y la esperanza, te hace pensar, te da esa conciencia de la finitud, que es como si estuvieras abriendo los ojos, ¿no? Cuando te hice esta última entrevista sobre el libro, me quedaron preguntas, ¿no? De decir, bueno, esto cómo nos lo debemos tomar, pero de hecho el propio discurso es un discurso que lo que te hace es incitarte y que te invita continuamente a querer ir un poquito más allá, a pesar de que esto yo creo que es como el gran trabajo autobiográfico no solamente del Manolo profesional, vinculado a las terapias psicológicas, a la investigación, también a la antropología, que es uno de los puntos importantes de lo que ha estado haciendo, sino también de su vida, porque él no la ha separado de todo este mundo, ¿no? Pues cuando le dices, hostia, Manolo, que te querría acompañar al Amazonas, él te dice, bueno, va a ser duro, has de estar dispuesto a sufrir, aquí no vamos a ir a pasar el rato y a pasárnoslo bien, a pesar de que nos lo pasaríamos muy bien, pero que será posteriori, ¿no? Siempre hay esta cosa de precaución, que es una de las, no sé si es una de las razones por la que has salvado la vida o por la que te ha ayudado a salvar a otra gente, ¿no? Pero que siempre es una de las características que ante una persona pues que tenía un tipo de actitud y de arte tan agresivo, pues que después haya sido una persona moderada. Pasa a menudo con muchos anarquistas que son más moderados que la gente conservadora. En fin, como os decía al principio de esta pequeña exposición,
El laberinto de la ayahuasca se podría leer como un texto memorialístico, se podía leer también como una novela de no ficción, se podía leer como un texto de antropología, como un libro de viajes. No dista mucho, y era una de las cosas con las que estuvimos hablando, que tú también comentas, del diferente tratamiento que tuvieron la literatura de Indias, de la leyenda negra, también de las crónicas de Indias, de Díaz del Castillo, también de la propia de Colón. Cuando Colón empieza a explicar dónde estaba, pues se da cuenta que no había llegado a la India. Y entonces empieza a especular, ¿no? Me parece que estoy en una isla de la que habla Dante, me parece que es en la comedia. Dice, me parece que he llegado aquí. No, después dice, quizás sea una de las islas que salen en determinada parte de la Biblia. Está especulando porque no sabe dónde está, ¿no? Por eso también es un poco un libro sobre las Indias, sobre el cruce de culturas, sobre la gente que no va a acabar con las razas, que no va a pisar, una cosa que habíamos hablado, ¿no? De la diferencia que tienen la llegada de los españoles con toda su leyenda negra detrás en comparación con los territorios colonizados por los anglosajones. Donde estuvieron los españoles, en la mayoría de los sitios, en otros no, pero en muchos de los sitios las razas han pervivido, y en cambio, por ejemplo, en la zona del norte de México, después de que esos 8 estados de Estados Unidos fueran adheridos a la Unión de forma violenta, pues ahí empezó eso que sale en muchas de las películas del oeste, que es la aniquilación de las tribus de la zona, que habían llegado a un pacto con los españoles, y a cambio de reconocer la corona, pues les daban armas, caballos y medicamentos. Era un pacto que cuando llegaron los colonos de los Estados Unidos, pues ahí se acabó. Por eso salen tantos nombres en las películas, Cochise, Jerónimo, y eso que tienen nombres españoles, y que habían luchado en algunos casos también contra el ejército mexicano, pero que fueron prácticamente exterminados por los Estados Unidos. Son libros que también lo habéis dicho, que abren diferentes tesis, y sobre todo abren esa capacidad de sugerir que tiene él como prosista, que tienen de irnos enredando, y que desde un libro que en principio no debía interesarme más que desde el punto de vista profesional o de la amistad, pues te acaban haciendo aprender muchas cosas, ¿no? Te acaban entrando hacia sitios, como lo hacen esos buenos documentales, esos buenos reportajes, que también tiene esa cosa periodística. Además, dentro de un territorio donde podríamos entrar dentro de esa cosa tan barroca de los psicólogos y de todas las tendencias de la psicología que han ido llevándonos hacia territorios muy abstrusos, esto está explicado con mucha claridad, un poco como eres tú. Básicamente esto es lo que quería decir. Gracias, Manolo, por habernos regalado otro libro, y gracias porque continúes explicándonos todas tus vivencias en estos libros, y que tú los publiques en ediciones comerciales también.